El día de hoy vamos a hacer una prevaloración. Ale, Ale Acosta, platícame qué leíste del SAP Trial. ¿Mandé? ¿Qué leíste acerca del SAP Trial? ¿Del qué? Doc, es primera vez que me conecto a estas clases yo. ¿Qué Ando tema aquí en vamos a ver Metiche hoy? porque ando en Guate. No importa. ¿Qué tema vamos a ver hoy, Ale? Iridotomía ¿Y qué más? con Jack Laser y ya. No sé más, Doc. Ok. Jorge, platícame qué leíste del SAP Trial. Jorge León. ¿No estás, Jorge? Perdón, doctor. No, la verdad, me agarra en curva. Ok. La verdad, no. Me puse a leer todo lo de iridotomía, pero no recuerdo. Mario, ¿qué leíste del SAP? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Lo que leí del estudio hace una comparación de dejarle esteroides al paciente versus un placebo. Y si mal no recuerdo, se encontró que básicamente es exactamente lo mismo posterior a la iridotomía. No, ese no es el SAP Trial. Andrés, ¿qué Entonces, leíste? Hola doctor, buenas noches. El SALT estudio habla del uso de AINES y de esteroides posteriores al SLT y refiere que hay una disminución importante de la presión intraocular posterior al uso por 12 semanas de AINES o de esteroides. A ver, creo que leyeron otro artículo. ¿Quién va a presentar el artículo de ustedes? No, habla de un estudio en China que se hizo de como 900 pacientes con ángulo Sí, cerrado. exactamente. Exacto, ese es el SAP Trial. Sí, yo voy a hablar de ese ahorita. Ceci, ¿qué leíste del SAP Trial? ¿Yo? Ceci. Ah, sí, sí. No, doctor, yo también justo estábamos comparando hoy, revisamos y fue el otro, el de esteroides y esteroides, que es el SALT trial, no SAP. David, ¿qué leíste? Doctor, creo que es un estudio hecho en China con pacientes que tienen ángulo estrecho ¿Y qué y más? son con riesgo de ángulo cerrado. Ajá, ¿y qué les hicieron? Creo que un iridotomía profiláctico en ambos ojos. Ok, hola. Ajá, ¿y qué más? Ah, ¿Cuántos bueno, pacientes es fueron? ¿En que dónde en lo China, hicieron? ¿Cuánto fue el seguimiento? esto no estoy seguro. Ok. Fernando, ¿qué leíste del artículo? Fer Silva. ¿Cómo está Fer? Luis Aguilar, ¿qué leíste? Fueron con 900 pacientes asiáticos y se les dio un seguimiento a 6 años, creo. Sí, como 6 años. Ajá, ¿y qué más? Y nada más, fue lo que me acuerdo. ¿Nada más eso? En el que Ok. se iba, pues lo que ya dijeron los demás, ¿no? Que se iba a valorar el grado de cierre angular para valorar lo que es el glaucoma de ángulo cerrado. Ok. Fernanda está aquí. Fer no está. Fernanda. Bueno, está bien. Listo, inicia con la clase, Víctor. Ok, buenas noches, compañeros, doctor. Vamos a hablar acerca de la iridotomía por Jack Laser.
Es un tema algo corto, pero pues es un procedimiento que se realiza muy frecuentemente pues a nivel oftalmológico pues para diferentes patologías. Vamos a darle inicio. Por favor, mi compañero avanza la presentación. Bueno, pues la iridotomía es un procedimiento con láser pues que se usa principalmente para tratar el cierre angular primario, pero puede estar también indicada en el cierre angular secundario con bloqueo pupilar. La iridotomía con jack láser es preventiva cuando se practica en pacientes con ángulos estrechos antes de que ocurra el ataque del cierre. Como pueden ver aquí en las imágenes, podemos ver cámaras estrechas pues con abombamiento del iris, en los cuales pues más temprano que tarde puede llegar a tener un ángulo cerrado. Entonces, en estos pacientes se puede hacer de manera profiláctica si es que los encontramos antes del cuadro agudo y o si pues estamos tratando el ojo contralateral. O pues si ya tenemos un paciente que tiene un cuadro agudo, pues tratar el ojo afectado y el otro ojo de forma profiláctica si es que no ha tenido un cierre. Avanzamos, Baruch. Es un procedimiento que se puede realizar con diferentes lentes. La iridotomía láser se hizo más efectiva con los lentes de contacto de Abraham, que con un punto de enfoque de 66 dioptrías, y los lentes de efirenterotomía, iridotomía de Weiss, con un punto de enfoque de 103 dioptrías, que incrementa la densidad energética y mejora la visualización del iris. Hay una técnica donde se puede realizar sin los lentes, pero se ha visto que tiene mayor efecto o tiene menos complicaciones utilizando estos lentes. Avanzamos un poquito, compañero. Porque utilizando estos lentes, pues nos ayuda tanto a mantener el ojo abierto, a que disminuya el calor a través de este y que se potencialice el láser. Aquí, como podrán ver, pues es el jack, que pues ya lo hemos visto creo que todos. Hay que hacerle una configuración para poder realizar el procedimiento. Vamos a tener una potencia de 4 milijoules hasta 7 milijoules. Y habitualmente pues de un total de 12 a 21. Iniciamos de lo más bajo y vamos aumentando. El tamaño de la lesión es de 10 a 70 micrómetros. Y los disparos pueden ser desde 1, 2, 3 o hasta que este pues ya sea permeable. Avanzamos. Yo tengo una duda ahí, una pregunta para el doctor Antonio. Doctor, algunas literaturas dicen que depende del color del iris, si es claro o si es oscuro, hay que cambiar la potencia. ¿Usted sí hace este cambio de potencia? O sea, dice que son mucho más bajas en colores azul o Pues sí, pero de la población mexicana, de 10 pacientes, ¿cuántos tienen iris? Claro, sí, pues es uno. muy bajo el porcentaje, pero sí, en ellos es mucho más clarito y menor energía, abre mucho más fácil. Por eso se habla de que iniciamos con potencias más bajas y vamos avanzando. Entre menos pigmento, menos coloración tenga el paciente, o sea, iris más claros, menor potencia vamos a ocupar. Y pues como dice el doctor, ¿no? O sea, en ojos claros, ojos azules, ojos verdes, tiene que ser menos la potencia. En ojos marrones oscuros, pues tiene que ser más alta la potencia. Avanzamos. Pues la técnica tiene su procedimiento previo al procedimiento. Vamos a instilar un anestesio tópico. Este puede ser pues el Ponti. Y vamos a utilizar un hipotensor. Este se puede ser la praclonidina o la brimonidina de modo profiláctico. Así evitamos que posterior al procedimiento tengamos estos picos hipertensivos. Esto algunos cirujanos lo hacen, otros lo utilizan hasta después del procedimiento. Y pues se contrae la pupila con pilocarpina al 2% y se coloca un lente de contacto especial para la iridotomía. Pues uno de ellos, el de Abraham. Avanzamos. Pues aquí tenemos el uso del lente de contacto Abraham. Sus ventajas va a ser que va a mantener el párpado abierto, minimiza la quemadura epitelial corneal actuando como un disipador del calor y provee control sobre el movimiento del ojo. Es decir, como está directamente
pegado al ojo, pues vamos a tener un mayor control a que si lo hiciéramos sin lente. Y pues este también va a duplicar el diámetro del rayo a nivel de la córnea, al mismo tiempo que reduce aproximadamente la mitad del tamaño original en el iris, lo que reduce la densidad de la potencia en la córnea a una cuarta parte del nivel original y aumenta en el iris por un factor de 4. Es decir, ocupamos menos potencia y por ende menos calor, y nos va a hacer el efecto también que disipa el calor este lente. Avanzamos. Doc, una disculpa, es que voy manejando y se me cortó la señal justo cuando me preguntó, pero es un estudio de seguimiento a los de 6 años en pacientes que se sospecha de ángulo cerrado o que tienen potencial para que se cierre el ángulo, y decía que pues realmente es poco probable y que pues por eso no se recomienda la iridotomía profiláctica. Una disculpa, Ok, muy perdón, bien. Víctor. Continúa, Víctor. Bueno, aquí pues como podremos ver una imagen, ahí ya se ven las 2 IP que están en la parte superior. Y aquí nos menciona, muchos oftalmólogos eligen situarla bajo el párpado superior entre las 11 y la 1. Y esto nos va a hacer que disminuya el riesgo de diplopía monocular o el deslumbramiento máximo, cuando la iridotomía está cubierta parcialmente por el borde palpebral. Es decir, el párpado pues nos va a hacer ese efecto como de techo para que este efecto de diplopia o destellos sea mínimo o nulo, ¿no? Y radialmente la iridotomía debe colocarse en el tercio externo para reducir el riesgo de dañar el cristalino. Recuerden pues que la iridotomía se tiene que realizar de la manera más periférica, entre las criptas, tratando de que así pues disminuya también el sangrado al momento del disparo. Y lo otro es, al hacerla superior, disminuimos las molestias visuales del paciente, tratando de hacerlas en esa parte superior. Pero en teoría podemos hacer iridotomías, pues tanto superiores como inferiores. Hay algunos casos específicos, como cuáles. Si el paciente tiene silicón, lo hacemos en la parte inferior. Y pues avanzamos. El tamaño y la duración del impacto pues van a ser fijos. La mayoría de las iridotomías se realizan con potencias entre 4 y 5 millijoules y el riesgo de lesión del cristalino es mayor a energías más altas. Para un iris azul delgado suele requerirse un nivel de energía entre 2 a 4 millijoules, que era lo que pues hablábamos anteriormente. Y a menudo se requiere un tratamiento previo con un láser térmico, ya sea argón o de diodo, en iris pues oscuros o gruesos, con parámetros del orden pues de 600 a 900 miliwatts de potencia, de 500 milímetros de diámetro y una duración relativamente corta, 0.03 a 0.05. Aunque también pueden emplearse mayores valores de potencia, tamaño y duración. Realmente hasta el momento, como experiencia, me ha tocado ver que hayan hecho un tratamiento previo al JAK. Pues he visto pues que directamente con el JAK 3 disparos y ha funcionado, pero la literatura sí lo menciona. Avanzamos. Al momento del procedimiento, pues se enfoca el haz y se dispara el láser. Si se consigue penetrar el iris, suele verse una exposición como un chorro de restos de pigmento, pequeña cascada. Cuando ya la atravesamos, vemos como el pigmento cae hacia enfrente. Pues debido a la misma presión, vemos cómo empieza a caer, ¿no? Y el número de disparos necesarios para conseguir una iridotomía adecuada es muy variable. No está claro cuál es el tamaño óptimo y se han recomendado valores entre 150 y 500 milímetros. Y pues se instila una gota de pilocarpina al final del procedimiento y también puede darse acetazolamida oral en pacientes con alto riesgo, como aquellos con lesión glaucomatosa avanzada o PIOS previas altas. Esto es lo que les mencionaba previamente, algunos oftalmólogos que prefieren colocarle brimonidina previo al procedimiento, otros posterior al procedimiento y pues ya dejar tratamiento tópico ya por unas 2 semanas. ¿Avanzamos? Pues acá está ya una vez que le hicimos el procedimiento. Tras el procedimiento pues se prescribe un corticoide potente, ya sea dexametasona. Hay una pauta que puede ser 4 veces al día durante una semana, aunque también es común una gota horaria varias veces inmediatamente después del procedimiento. Acá la escuela aquí, pues Santa Mónica Gau,
He visto pues que el doctor le gusta la terapia de pues su Sofipren directamente cada 4 horas por 2 semanas, ¿no? Y además de eso, pues le agrega también su hipotensor, pues su brimonidina con el mismo horario, ¿no? Y pues la PIO en un mundo ideal deberíamos... ¿Brimonidina cada cuánto? Pues acá la escuela del doctor, pues le he visto que lo utiliza cada 4 horas también, pero pues lo ideal sería que lo estemos utilizando pues cada 12 horas, ¿no? O cada 8 horas si está sola. Y pues la PIO idealmente deberíamos controlarla 1 o 2 horas después para descartar esos picos hipertensivos altos, ¿no? Y la revisión puede hacerse al cabo de 1 o 2 semanas, dependiendo del seguimiento, pues posterior de las circunstancias de cada paciente. Si hay una lesión glaucomatosa avanzada, puede ser necesaria una cobertura hipotensora más prolongada o una revisión más temprana. ¿Avanzamos? Nada más para aclarar, el doctor Carvajal la usa cada 12. Doctor, para que no tengan esa mala información. Perdón. Le damos, este es un pequeño videíto de pues cómo se da el procedimiento. Le damos clic para que se vea. Pícale. Le estoy picando. Aprovechando que se pasmó el video, recuerden buscar siempre una cripta para realizar el procedimiento. Eso creo que se les pasó mencionarlo, pero sí es importante porque estamos buscando un espacio que sea mucho más delgado y además de la salida, obviamente, del pigmento, el pigmento sale por la presión, pero también sale por el humor acuoso que está ahí buscando un punto de salida, ¿no? Para que lo vean salir. Sí, bueno, si quieres avanza, puedes ver un videito donde se mira propiamente pues después del disparo cómo sale el líquido, pero si no, pues no pasa nada. QuickTime no es disponible. Creo que no tengo instalado QuickTime. Bueno, no pasa nada. Avanzamos para ver un poquito las complicaciones y de por qué tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? Algunas complicaciones, como cualquier procedimiento, podemos llegar a tener algunas. ¿Cuáles? El sangrado aparece alrededor del 50% de los casos. Suele ser leve y se detiene al cabo de unos pocos segundos y las hemorragias persistentes pueden frenarse aumentando la presión con el lente de contacto. Si tenemos el lente de contacto pues puesto, lo único que hacemos, un poquito más de presión y por lo mismo este debería parar. Idealmente pues esperamos a que este cede, esto puede ser en segundos o minutos, ¿no? Si no lo hicimos con un lente, le pedimos al paciente cierre el ojo y le hacemos presión directamente sobre el párpado, ¿no? Otra complicación puede ser la elevación de la PIO, suele ser precoz y transitoria, aunque en ocasiones es persistente. Otra puede ser la iritis, especialmente si se ha aplicado demasiado láser o la corticoterapia posterior es insuficiente o en iris más oscuros, es decir, pues si nos hemos emocionado un poco con el láser. Puede producirse quemaduras corneales si no se utilizan los lentes de contacto o la cámara anterior es poco profunda y suelen curar muy rápidamente sin secuelas. Otra complicación puede llegar a ser la catarata y en ocasiones se forman opacidades localizadas del cristalino en el sitio del tratamiento. La iridotomía también puede acelerar la progresión de una catarata senil. Y lo último es, pues si fueron muy inferiores o muy bajas, puede provocar también deslumbramientos o diplopías por el efecto de una segunda pupila, aunque este es raro. Como podemos ver aquí en las imágenes, en la parte superior, pues podemos ver un sangrado, que pues es algo de las complicaciones, algo frecuente, ¿no? Y en la parte inferior, pues podemos ver una iridotomía, que pues lejos de estar periférica, puede ya llamarse una segunda pupila, porque pues como podemos ver es un tamaño bien grande y está mucho más central, ¿no? Como mencionaban, siempre al momento de hacer la iridotomía, tenemos que buscar unas criptas, pues para evitar estos sangrados y pues para tener una menor complicación, ¿no? Que era lo que mencionaba mi compañero aquí anteriormente. Y avanzamos, creo que si no me equivoco esta es la última, pero avancemos. Y sí, pues ahora los dejo con mi compañero, no sé si tienen alguna pregunta, hay persona acerca Aquí del le vas a indicar procedimiento. las iridotomías, Víctor. Las iridotomías pues tienen la indicación de ángulos cerrados
siempre y cuando su presión esté abajo de 40. Perdón, sí. Perdón. Tenemos que hacer iridotomías en pacientes con ángulo cerrado, en ojitos contralaterales que hayan tenido ángulo cerrado o que encontremos cámaras anteriores muy estrechas. Estos serían como las principales indicaciones. Y podemos utilizar también iridotomías inferiores en aquellos pacientes que tengan silicón. Nada más cámara anterior estrecha ya le das iridotomías. No, si tienen riesgo a cierres con pues mayores antecedentes también. ¿Leíste este artículo, el subtrial, o no lo leíste? El subtrial, a lo que pues leí, pues sí era una población en China. Hicieron pues una comparativa de si valía la pena hacer iridotomías como tipo profilácticos para evitar cierres angulares a futuros con más o menos un seguimiento de 6 años, en los cuales vieron que realmente lo que estaban como tratando de evitar era más o menos 1 en cada 44 ojos que les hacían iridotomías. Es decir, pues que era muy poco lo que estaban generando como un efecto. Lo único es que pues se hizo en población china y pues no incluían mayores poblaciones de otros lugares, ¿no? Liz. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda, nada más quería saber cuál es, si existe algún límite de energía que se puede poner en una iridotomía ya. ¿Leíste algo al respecto, Víctor? Directamente así un límite, no. Lo que vi era pues las potencias que se estaban utilizando a iris más claros, potencias menores, pero no vi. Lo único que sí mencionaba también era que en iris más oscuros lo que se podía utilizar era un láser previo, un láser argón previo. Pero así un margen que le pueda mencionar que hasta tanto, no leí. O al menos no lo encontré. Bueno, sí, se ha recomendado que la energía máxima acumulada por ojo sea de 100 millijoules. Arriba de eso vas a generar una respuesta inflamatoria mucho más marcada en el paciente y ya no es recomendable que continúes. Es mejor suspender, dejarle esteroide, dejarle un antiinflamatorio, perdón, un hipotensor como la brimonidina y ya posteriormente en otro evento, en esa zona donde ya está adelgazado, ahí puedes realizar nuevamente la iridotomía. Y ya sería quirúrgica, ¿no? No, no necesariamente, depende. Si el paciente ya está bien controlado, si ya no tiene presión intraocular elevada, si no tienes un iris bombé, si no te está descompensando la córnea, puedes hacer nuevamente otra sesión de iridotomía. Es muy frecuente que hagamos una doble sesión de iridotomías cuando no queda bien permeable o que está muy pequeña, puedes volver a dar otra sesión y no pasa nada. ¿Y qué tiempo de intervalo puede dar? Por lo regular, una semana para que se disminuya bien el proceso inflamatorio. Muchísimas gracias. Muy bien, continúa con el estudio. Muy bien, buenas noches, soy Baruch George Lizárraga, residente de segundo año. Voy a hablarles un poco acerca de este estudio, el subtrial, que pues bueno, vamos a comenzar con ello. Bueno, antes de hablar exactamente del subtrial, pues bueno, el glaucoma primario de ángulo cerrado es la mayor causa de ceguera irreversible, afectando a 20 millones de personas alrededor del mundo. A mediados de la década de los 70, este láser, la iridotomía periférica, se convirtió pues en un tratamiento de primera línea para el ángulo cerrado. Con la llegada del láser, pues la relación riesgo-beneficio favoreció el tratamiento sobre observación, por lo que la iridotomía periférica también se convirtió en un tratamiento común para pacientes con ángulos estrechos, así de entrada como primera línea. Y fue por lo que se hizo el estudio, para ver si era muy necesario, si afectaba mucho o si mejoraba mucho. Y pues aquí vamos a ver de qué se trata este estudio.
Bueno, la iridotomía periférica láser como tratamiento preventivo del glaucoma primario de ángulo cerrado, este se llama el estudio de Zhongshan Angle Closure Prevention Trial. Este ensayo controlado aleatorizado de 6 años de duración se inscribió en 889 pacientes con sospecha, con pura sospecha, no con ya diagnóstico de glaucoma de primario de ángulo cerrado, sino solo con la sospecha. Bilateral entre el paciente de 50 a 70 años en un hospital de tercer nivel en Guangzhou, China. Fueron recolectando los pacientes desde el 1 de junio del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008. A partir de ahí, pues comenzaron el tratamiento, el estudio, el cual terminó a mediados aproximadamente del 2016, y los estudios junto con el SALT y el LIGHT fueron publicados en 2019. Y bueno, ¿en qué consistió? Básicamente, todos los pacientes recibieron una iridotomía periférica en un ojo seleccionado al azar, con un ojo de control contralateral no tratado. O sea, en cada paciente, en un ojo le hicieron una IP y en otro no. Y bueno, en estos pacientes que agarraron para el estudio, con sospecha de cierre de ángulo primario, tienen un mayor riesgo de ataque agudo, pero estos pacientes que seleccionaron tienen nervios sanos, presión intraocular normal y no hay sinequias anteriores periféricas, que son 3 de los criterios que tomaron de inicio. Así como los criterios de inclusión fueron un cierre de ángulo de más de 6 horas más de 6 horas de meridiano, no de 6 horas de evolución, más de 6 horas de meridiano en el ángulo, que no tengan el diagnóstico exacto de un glaucoma primario de ángulo cerrado. Hay que recordar que son pacientes con sospecha de, y que no tengan sinequias periféricas anteriores y una presión intraocular pues baja, abajo de 21 milímetros de mercurio. Por eso decimos que sigue siendo sospecha. Simplemente por el hecho de que un medio del 100% del ángulo de los 360 grados, pues la mitad se ve comprometida por una sospecha de cierre de ángulo. Y bueno, el resultado fue que en el glaucoma primario de ángulo cerrado hubo una combinación de 3 criterios de valoración diferentes: el aumento de la PIO, las sinequias anteriores o un cierre de ángulo agudo. Y pues bueno, el resultado fue que en los ojos no tratados, en los ojos contralaterales, lo más común fueron las sinequias. Bueno, ¿qué nos reafirma el estudio Subtrial? Nos reafirma que el cierre de ángulo agudo es menos común en ojos en riesgo de lo que se pensaba anteriormente, que la tasa de desarrollo de sinequias y PIO elevada es relativamente lenta a lo que se esperaba antes del estudio. La mayoría de los ataques agudos fueron tras dilatación, los cuales en ojos de control sin iridotomía fueron 5 en total, y con iridotomía solo fue un caso de todos. Solo un caso, y los seguimientos fueron a los 73 meses y a los 6 años. A los 72 meses, a los 72 meses, pues, ¿qué fue lo que valoraron? Se encontró en algunos pacientes PIOs elevadas arriba de 24 milímetros de mercurio en dos ocasiones separadas, y más de un meridiano con sinequias anteriores en cualquier cuadrante, y un episodio de cierre de ángulo primario. Y bueno, la mayoría de los ataques fueron tras dilatación, y sin dilatación solo ocurrieron 2 casos de ataques agudos en los 889 pacientes. Bueno, en cuanto a los riesgos del subtrial, pues bueno, no son riesgos muy dañinos. En su mayoría solo fueron confirmatorios, lo que se esperaba y lo que se espera de una iridotomía. Además de valorar efectos secundarios más comunes, los investigadores también observaron específicamente el recuento de células endoteliales, que pues en sí no cambió, y el estudio tampoco encontró un mayor riesgo de progresión tras las cataratas.
Muy bien, entonces aquí hay los efectos adversos que comenta el estudio, es que en los ojos con láser, que hicieron iridotomía láser periférica, solo hubo un ojo de ellos, el cual tuvo un ataque de ángulo cerrado. De los de control, los ojos de control sin iridotomía, con sospecha de ángulo cerrado, fueron 5 de ellos. Y las elevaciones de la presión de más de 24 milímetros en pacientes con iridotomía fueron 3 y en control fueron 5. Y las sinequias anteriores periféricas de al menos un meridiano, aquí sí que fue la mitad. En pacientes con IPs fueron de 15 pacientes y los controles fueron 30 pacientes. Muy bien, de los 889 participantes, el 23% perdió el seguimiento a los 72 meses. Y bueno, de los 889 ojos que recibieron la iridotomía profiláctica, 19 llegaron al punto final. Y lo contrario, los ojos contralaterales, el 36 de ellos llegaron al punto final. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes se recomienda una iridotomía? En pacientes específicamente aquellos que tienen síntomas ya previos a que se haga el diagnóstico, que tengan síntomas de dolores de cabeza, dolores en los ojos, que esto nos puede sugerir un inicio de un cierre angular primario. Antecedentes familiares de ángulo cerrado, y si es paciente diabético que seguida o recurrentemente necesita exámenes bajo dilatación, pues también puede ser esta indicación. Y en pacientes que pues sabes que puede que no haga un seguimiento adecuado o que sabe que viaja a áreas muy remotas y pues su seguimiento no es continuo, pues puede ser recomendable. Bueno, este estudio nos deja pues un poco más tranquilos y también a los pacientes en cuanto a la observación de la sospecha de cierre angular primario. Puede ser un enfoque razonable y no hacer de entrada la iridotomía periférica. Si no tiene iridotomía láser periférica, pues el riesgo de que tenga un ataque agudo es de 1% menos. Como dijimos, fue un paciente el que tuvo con iridotomía un ataque de los 889. Solo uno de ellos pues fue el que tuvo el cierre angular primario durante todos los 6 años. Ahora sí, ¿cuándo realizar la iridotomía periférica láser? Bueno, síntomas, igual como comenté, tales como dolores de cabeza o en los ojos, que nos sugieran un cierre angular primario, antecedentes familiares de ángulo cerrado, o sinequias anteriores periféricas, píos elevadas, o una superficie anterior del cristalino que protruye hacia cámara anterior, como se muestra en la imagen. Hay un cierre angular, hay aumento de la presión intraocular y el desplazamiento anterior del cristalino hacia cámara anterior. Esas son las pautas que nos dice el artículo acerca de cuándo cuándo conviene realizar una profiláctica, una IP profiláctica. Yo nada más quiero agregar algo ahí. ¿Sí? Hay que recordar que los síntomas de los pacientes se agravan en la tarde, noche, y más que nada en la visión mesópica, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias. O sea, ya sea el dolor ocular. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, la tasa de riesgo de este estudio fue del 0.53, una tasa de riesgo muy baja, debido a que, como comentaban los autores, es peor que un paciente con mucha sospecha de un cierre angular lo deje sin una iridotomía. ¿Cuál es el riesgo? Pues que se haga un bloqueo pupilar. ¿Y cuáles son los riesgos con hacerle una profiláctica? Pues un poco de sangrado, cuando mucho algo de edema corneal. Pues es menor el riesgo de la iridotomía a alguien que en realidad tiene sospecha y criterios para hacerle una iridotomía. Hubo un 47% de reducción en el riesgo de desarrollar cierre de ángulo primario o un ataque agudo. Y solo 1 de 20 pacientes
de 1 de 20 ojos de pacientes sin tratamiento desarrolló la enfermedad pues ya de glaucoma de ángulo primario, de ángulo cerrado en los 6 años. Y pues las conclusiones finales en resumen fue que pues además de que sí pues es seguro, es preventivo y profilácticamente pues no es muy recomendado en personas, en población que no tienen sospecha de ángulo agudo, de cierre de ángulo agudo. No es bueno, no está recomendado hacer una iridotomía periférica, pues si no tienen estos criterios. Pues básicamente en eso consiste el estudio subtrial. No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una duda. ¿Usted qué opina de hacer iridotomías en pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria? Pues depende por qué fue ese síndrome, ¿no? La mayoría son pacientes miopes que pueden tener un bloqueo inverso. Es decir, el iris en vez de hacerse hacia adelante, se va hacia atrás y está en contacto constante con la zónula y con el cristalino. Tú al realizar una iridotomía vas a generar que las presiones de la cámara anterior y posterior se igualen y eso puede evitar que se esté generando ese roce. Entonces sí están indicadas en los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria. Ya si es un paciente que le pusieron un lente monobloque en sulcus, pues bueno, ahí hay que quitarle el lente, ¿no? Esa es lo que le está generando Claro. ese problema. Sí, o sea, pero en un paciente con, o sea, puro síndrome de dispersión pigmentaria, sí que llega, pues sí está recomendado, ¿no? Sí, Ok, sí, doctor. sí se hacen. Sí les ayuda y les va bien. Gracias. Bueno, muy bien. A ver, Elsa, ¿cuáles son las 3 entidades de ángulo cerrado que hay? Elsa. Perdón, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son las 3 entidades de ángulo cerrado que hay? El glaucoma neovascular, ¿a eso se refiere? ¿Ese tipo de entidades? No, más como, por ejemplo, en el artículo se hablaba de la sospecha de cierre angular primario. Y luego de ahí, ¿cuál seguiría? Pues glaucoma facomórfico, pues. No. Es sospecha de ángulo cerrado. Glaucoma de ángulo Después cerrado, ángulo Ron. cerrado. Y Ajá. después glaucoma de ángulo Exacto. cerrado primario. Muy bien, David. Esas son las 3 entidades. Sospecha de cierre angular primario. ¿En qué consiste? Aquel paciente, dependiendo de donde lo lean, que tiene ángulo cerrado en más de 180 grados. Sin presencia de sinequias, sin presencia de hipertensión ocular y sin presencia de daño clínico glaucomatoso a nivel del nervio óptico. Y luego tenemos cierre angular primario. Aquí, ¿qué hay? Elevación de la presión intraocular o la presencia de sinequias a nivel del ángulo. Y en tercera entidad, el glaucoma de ángulo cerrado, en donde aquí pues ya vas a tener la evidencia de daño a nivel del nervio óptico, ¿vale? Entonces es importante poder identificar estas 3 entidades porque este artículo aplica solamente ante la sospecha de cierre angular primario. Si tú ya tienes un paciente que tiene cierre angular primario, están bien indicadas las iridotomías. Si tienes un paciente con daño glaucomatoso con ángulo cerrado, están bien indicadas las iridotomías. Obviamente, en aquellos casos que llegan con un ataque agudo, pues están recomendadas las iridotomías, ¿vale? Mario, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor. Nada Bien. más que, bueno, más que nada es como un aporte, pero quiero ver si el doctor Manuel me ayuda a compartir una imagen que le pasé. Simón, Artículo. nomás que me dejen compartir. Buenas Bueno, noches, este en lo que estudio, mientras comparten, lo ponen, a ver, ¿sí? ¿Quién habló? perdón, Doc, una Sí, duda adelante. técnica.
en lo que Sí, compartían la adelante. imagen, nada más quisiera saber si usted tiene alguna predilección o hay alguna diferencia entre utilizar mayores disparos o más disparos a baja potencia o menos disparos pero con alta potencia, o es completamente equivalente. Mi abordaje es como lo que dicen en la calle, el que pega primero pega más fuerte. Yo utilizo energías altas de 7, 8 y prefiero realizar un solo disparo que abra bien el iris y que al paciente nada más le duela una vez, ¿vale? Obviamente que depende cada paciente. Hay quienes tienen iris sumamente gruesos, que están muy inflamados, que están en midriasis, que no puedes cerrar la pupila y ahí por más que quieras, pues vas a tener que hacer varios disparos, pues ni modo, se requiere, ¿no? Y hay ocasiones en las que no queda y lo tienes que volver a citar. Pero de primera instancia, pongo mi pilocarpina, que esté bien tensa ese iris y un disparo con presión con una energía alta, 7 a 8 yo prefiero. Perfecto, gracias. A ver, Mario, háblanos de esta imagen. Bueno, ahora sí, de este artículo que se publicó en el 2021, inicios del año 2021, se habló sobre los cambios anatómicos y predictores del ensanchamiento del ángulo. Aquí, más que nada, es como en referencia a lo que comentaba el doctor Víctor, de dónde hace la iridotomía. En este estudio se realizó en 219, se hizo una IP superior de toda la vida y 235 pacientes se le realizó una IP temporal, en el cual encontraron que el hecho de que tú le hagas una iridotomía periférica lateral es un predictor de una pobre apertura angular en comparación con una IP superior. Entonces, pues aquí es como que se llegó a la conclusión de que tú tienes que poner en una balanza los riesgos-beneficios de si quieres que se abra más el ángulo, pues tienes que hacerle una IP superior. Si quieres que al paciente probablemente le dé menos fotopsias, pues sí está indicado una iridotomía más temporal, pero bueno, pues aquí siento que lo que buscamos inicialmente con este procedimiento, pues es que abra más el ángulo, ¿no? No creo que nos interese tanto el hecho de que pues, pueda llegar a no tener fotopsias el paciente. O sea, sí pues, está en riesgo, pero más que nada sobre eso era el artículo. Muy bien, gracias Mario. Muy buena, interesante aportación. Yo desconocía eso. Yo no sabía que al hacerlo superior te habría más. Muy interesante. El artículo SAP sí menciona que aquellos en los que se hizo iridotomía, la sumatoria de los ángulos por Schaffer sí era mayor en comparación con el ojo control. Este estudio es bien interesante porque el propio paciente era su propio control, entonces los factores de confusión pues disminuían mucho también. Liz. Hola, doctor. Yo nada más quería agregar también artículos que yo había leído recientemente por otra razón, referente al uso de sulfonamidas y al síndrome de fusión coroidea y al cierre primario de ángulo, que no tiene que ver tanto con el bloqueo pupilar. En estos pacientes, nada más como agregar como dato, no se ha visto ningún efecto benéfico en la iridotomía periférica. Como es otro mecanismo de patología, no, bueno, si el paciente, por ejemplo, yo lo que leí fue en toxicidad por topiramato, y no ningún efecto benéfico, incluso en pacientes que tienen presiones intraoculares más de 21 con iridotomías periféricas. Ok, vale. Muy bien, muchas gracias. Interesante. Tampoco no conocía eso. Está bien, me gusta esto, que ustedes los artículos que vayan leyendo nos vayan retroalimentando para ir conociendo más de todos los temas. Muy bien, gracias. Tania. Sí, hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Yo estoy ahorita en la rotación de arandas. Tuve hace unos días una pacientita ya con su sospecha de cierre angular. Se manejó hace 6 meses, iniciando con sus iridotomías, y se cerraron, no estaban permeables en su segunda consulta, por lo que le vuelven a solicitar la cita para volver a hacer las perforaciones con láser. Llega conmigo 3 meses después
y de nuevo no estaban permeables, doctor. Incluso apagué la luz del consultorio, no había permeabilidad. Mi duda es, estuve buscando, mucho tenía que ver con temas de la colágena, ya es como el organismo de cada cuerpo, pero no sé si también puede ser que la técnica, o sea, si es correcto, cuántas veces se puede cerrar una iridotomía, cuántas veces puedes volver a perforar, el daño que puede ocurrir, esa es mi pregunta. Bueno, si las iridotomías están cerradas y ya fue hace 6 meses, las puedes permeabilizar, no hay ningún problema. Sí se genera un proceso inflamatorio agudo cuando las realizas, pero para ese entonces, pues ya en realidad no habría mayor inconveniente. Sí se puede generar algo de dispersión pigmentaria, puede ser que tu ángulo en el sector inferior, lo puedas tú ver el pigmento, todo lo que se liberó, pero sí lo puedes, volver a realizar. No hay ningún problema. Gracias, doctor. Y bueno, algo bien interesante. Yo cuando inicié la residencia, un concepto que tenía súper arraigado y en muchas escuelas era muy similar, era, llegaba tu paciente de primera vez, tenías que revisar ángulos y si estaban con sospecha de cierre, prohibido dilatar al paciente. No lo puedo dilatar porque no tiene iridotomías. Prohibido dilatar porque se me puede bloquear, ¿sale? Entonces, este estudio vino a marcar como una pauta muy interesante. Está muy bien realizado. Primero era 3 años, luego vieron la incidencia era muy baja, entonces decidieron ampliarlo a 6 años. Y un dato sumamente interesante que ellos manejan es que de todos los pacientes, solamente 4 presentaron un evento tras dilatación pupilar. Entonces, o sea, hicieron un screening a 11,000 pacientes. De esos se encontraron como 1,100 y tantos no quisieron participar y al final se quedaron con esos 889. Y de esos que regularmente les hacían evaluaciones hasta 72 meses, solamente 4 presentaron un evento agudo. Entonces, pues esto es a mí me llama mucho la atención porque me rompió un paradigma que venía cargando ya desde hace mucho tiempo, donde en realidad, pues el riesgo de que tú dilates al paciente, pues es bajo, ¿vale? Rodrigo, ¿quieres hacer algún comentario que estás por acá? No, nada, bueno, más que nada también, como el saber que también está indicado en, iris plató, que bueno, no sé tú qué opines, qué técnica usas para el iris plató, si haces la iridotomía o haces una iridoplastia. No sé qué te haya funcionado, yo realmente no lo he usado como tratamiento inicial, y había leído también que lo podemos usar en anoftalmos y en glaucoma maligno, no sé tú qué tanto sepas al respecto. Sí, en el iris plató, para tú poder diagnosticar y decir que tiene ya un síndrome de iris plató, tienes que haber hecho primero una iridotomía. Una iridotomía que esté permeable y que a pesar de eso, el ángulo se mantenga igual, con eso tú ya puedes llegar a hacer el diagnóstico. Y posteriormente, si se pudiera llegar a realizar una iridoplastía con el láser argón para modificar ahora sí la anatomía de ese ángulo. Entonces sí, de primera instancia, sí se realiza una iridotomía. En glaucomas malignos también. De hecho, si es pseudofaco, la primera intervención que tú tienes que realizar, pues es generar esa comunicación entre la cámara anterior y el vítreo, ¿no? Y el humor vítreo. O si ya está vitrectomizado, pues generar esa comunicación. Y se realiza una irido y aloido sonulotomía. Quiere decir que tienes que tener permeable todas estas 3 estructuras para que tenga una buena comunicación. Es difícil poder hacerlo. Si es pseudofaco, pues es mucho más fácil, pero sí, también se realiza. Perfecto, muchas gracias. Liz, Doctor, nada más ¿quieres decir algo más? yo quería comentar algo, doctor, nada más del artículo. Sí, adelante. Ese es el artículo que les comentaba, en el cual se publicó en el 2014. Fue donde se pasaron todos los estudios para ver si hacer la temporal o hacer
hacer la superior. Se encontró en este estudio 208 pacientes, se les hizo el cuestionario. 10.7% de todos los pacientes con IP superior fueron los que reportaron las disfotopsias y únicamente el 2.4%. Entonces este fue como el previo, solo para que lo tengan, lo descarguen y ya valoren qué quieren de su paciente. Y nada más. Los amo. Muy bien, gracias, Mario. Liz, ¿tú tenías otra pregunta o solo no bajaste la manita? No bajé mi manita, perdón. Vale, muy bien. Pues listo, muy bien. Pues sería todo por el día de hoy. Buenas noches y descansen.